capítulo que iba del autoconocimiento, de empezar ese viaje hacia nosotros mismos, ¿no? Ese viaje donde yo realmente voy identificando quién soy, pues decidimos traer a este espacio a Nicolás Jorge Pérez, a Nico, como lo conoce todo el mundo, bueno, Niki en Tenerife, pues decidimos traerlo porque él representa esa persona tipo de hoy en día que, bueno, que es educado de una forma determinada, muy pragmática, muy cumpliendo los estándares de la sociedad y que en un determinado punto de su vida, pues empieza el viaje. Nadie mejor que él para contarlo, ¿no, Dasil? Sí, de hecho nosotros hemos elaborado unas preguntas para ver si a través de ellas te ayudamos a ti a exponernos de la mejor manera. Pues ese camino que también tú has emprendido del autoconocimiento, la autodeconstrucción primero y el autoconocimiento, ¿no? Después. La primera pregunta es, pues, ¿cuál ha sido tu trayectoria académico? Aunque hemos hablado de las etiquetas y sabemos que no nos definen en el fondo, y esto es un tema que ya hemos abordado en este espacio y que creo que coincidimos los tres en esto, sí que te vamos a preguntar cuál ha sido tu trayectoria académico-profesional hasta este momento. Bueno, intenté hablar porque se me van acumulando la información que quiero ir diciendo, luego se me olvidan cosas, pero bueno, pero agradecer que me definan como un referente o como... Al final cada uno lleva su camino, ¿no? En cuanto a definir el camino, la pregunta que me has hecho la tengo presente. Nunca me he parado a escribirlo y a definirlo y a dibujarlo como tal, ha ido surgiendo, pero bueno, vamos a ir viendo cómo vamos deshojando la margarita a ver qué encontramos. En cuanto a mi trayectoria, y como bien decía Dunia, esa educación, yo vengo de una familia, somos tres hermanos, cinco personas en casa, evidentemente. Eh, bueno, tan evidente no, pero bueno, en mi caso sí. Y hemos recibido una educación tradicional, digamos que católica, sin ser practicante. Pero sí estoy bautizado, he hecho la comunión, nada rígido, pero sí desde el punto de vista, digamos, como decía Dunia, pragmático. O sea, estudiar, sacar unos resultados, una carrera universitaria. Pues en la familia todos somos universitarios, mis padres, mis tíos. Entonces, un poco lo que has llevado. Mi padre es médico, mi hermano mayor es médico, yo soy médico, bueno, mi hermana pequeña también. Y si bien, parafraseando a mi padre, él nunca nos dijo hagan medicina, sean médicos, a veces sin necesidad de decírtelo, porque evidentemente pues nunca he tenido contacto con la arquitectura, con la ingeniería, y si bien son cosas que me gustan, nunca me las planteé. De hecho, pues sí me planteé ser vendedor de helados, que mi madre se acordará y se reirá mucho de esto, astronauta, pero yo creo que el 50% de los niños en algún momento quieren ser astronautas, o por lo menos de mi generación. Y después sí quise ser veterinario, odontólogo y acabé entrando a la carrera de medicina. Y además recuerdo el día perfectamente caminando hacia el instituto que dije, hombre, estudio medicina y si luego se da la necesidad de ir por el tema de los dientes en la boca, pues siempre seguro que hay alguna rama que pueda estudiar. En aquella Te época fuiste al otro me lado. fui al otro lado del cuerpo. Todo esto es porque al final acabé haciendo urología, pero bueno, esa es otra parte del camino. Y bueno, pues estudié mi estudios, o sea, primaria, secundaria, bachillerato, hice la PAU, me presenté o sea, entré en la carrera, siempre un poco con esa, digamos, esa presión, y yo lo diría como presión no activa, o sea, no es que me presionaran, pero sí sentía hay que sacar buenas notas en la PAU para poder entrar en medicina. Qué bien has entrado en medicina. Y siempre decía, no, porque estudia medicina. Bueno, sí, estudiar medicina tiene su dificultad como tal, pero bueno. Estudio medicina, acabo la carrera de medicina. En medio de la carrera sí me voy un año a estudiar fuera. Me fui un año a estudiar de Erasmus a Alemania, que si bien la experiencia de Erasmus es, como decía un compañero que ya había ido, eso es como un kindergarten, o sea, una guardería. Al final todos vamos a lo mismo, pero bueno, ya tengo la experiencia de salir de casa, vivir, que luego me lleva a parte de mi proceso. Acabo la carrera, después de la carrera de medicina hay un examen que todos o muchos conocerán, que es el MIR, el examen de especialidad, que no me sale como a priori yo esperaba que me saliera, o sea, no me sale tan bien como yo quería, pero quizás
lo hablamos antes off the record, no era como yo quería o como yo creía que quería, porque al final donde estoy hoy es donde quiero estar. Pero bueno, no me salió como quería estudiar, hacer otra especialidad, no me sale y me veo un poco empujado a salir de casa e irme a la isla de al lado. Yo vivía en Tenerife, mis hermanos viven en Tenerife, aunque mi padre originalmente es de aquí de Gran Canaria, pero me vengo a Gran Canaria y empiezo pues a vivir solo, una experiencia totalmente nueva. Entonces eso me lleva a empezar a contactar con él, construirme a mí mismo. Pero siempre desde un punto de vista, desde el estándar Lo de... normativo, quizás, Efectivamente, ¿no? efectivamente. Desde ir siguiendo como todas las partes del camino que en cierta forma es como el que está ya hecho, puede ser. Sí, y quizás hay una serie de metas y de objetivos comunes. Pues acabas la especialidad y si puedes tener mejor expediente, pues fantástico, o sea, está muy bien valorado. No pasa nada, pero si lo tienes, fantástico. Si después llegas y tienes un título concreto porque has hecho un máster y estás subespecializado y eres muy bueno en una cosa muy concreta, pues fantástico. Esto no quiere decir que esté bien o que esté mal, simplemente pues eso normativo que se ha dicho. Y bueno, pues y si acabas siendo jefe, que ser jefe, pero bueno. Y hay un punto en el que hay un cambio, pero bueno, supongo que la entrevista irá un poco en esos derroteros, con lo cual no voy a salir. O sea, mi Sí. formación académica ha sido un poco esa, quizás me he liado un poco, pero lo estándar. Y hacer la especialidad de Hago la especialidad urología. de urología, que no sé si lo llegué a comentar antes, Sí. cuando hicimos Mm. la broma. Hago la especialidad de urología. Dentro de esa parte de la formación, pues hay una parte que tú puedes ir a formarte fuera. Me voy a formarme fuera en una cirugía en concreto, en la cirugía laparoscópica. Luego aparece la figura del robot quirúrgico, si no lo conocen, una asistencia quirúrgica, digamos que es lo más actual, lo más moderno, lo más puntero. Pues también entro un poco en ese equipo de cirugía robótica y siempre es como, ¿quién está ahí? Que ojo, que está muy bien. La cirugía laparoscópica y la cirugía robótica me parece apasionante. Pero quizás hay una parte que dije, entré en todo eso porque Porque estaba súper bien, o sea, el que entra está muy bien. Y a día de hoy sigo en contacto con todo eso, muy por bien. la valoración externa puede ser. Sí, sin lugar a dudas. Mm. Es verdad que la valoración es clave porque al final decir hago esto o hago lo otro queda muy bien. Y al final dices tú, estoy alimentando mi propio ego, estoy alimentando la opinión de los demás, Claro. o de verdad sentado yo solo en mi casa a Mm, oscuras sin que nadie me mire y decir hago esto solo para mí. mm. Eh, este análisis lo he hecho y perdona, Dasi, que sé que me vas a preguntar algo. Este análisis sí lo he hecho y hay una parte que sí, evidentemente me gusta. No, iba a hacer una puntualización porque he anotado varias ideas que creo que van a lo mismo y me parece interesante de sacar, que es la presión no activa. Me encantó esa frase, ese término, porque bueno, lo uní además con lo de no me salió como quería, lo normativo, lo estándar, es como todo lo mismo. Es como Mm. estaba pensando en cómo nos sentimos sin darnos cuenta muchas veces. em, Obligados sin saberlo, ¿no? A hacer algo, lo que está bien, lo que se espera de nosotros, a nivel incluso cultural, ya no solamente porque nuestra familia o lo que sea, que sí, que está dentro también de una cultura, ¿no? La familia. Y quizás al final esa presión también habría que ver en qué punto es externa o es propia. Es decir, esa presión pasiva, no activa, hace que yo me presione a mí mismo. Y al final, Claro, porque nosotros estamos además dentro de esa cultura, dentro de ese sistema de creencias que nos hacen pensar que somos mejores si cumplimos con esa norma, ¿no? Y bueno, estaba pareciendo muy interesante que como puntualizar eso. ¿Y en qué momento ese concepto del ser humano, ¿no? O sea, ¿en qué momento todo ese camino va cambiando y de todo ese camino normativo y de ese camino de vida como más material, pues empieza a cambiar tu concepto de lo que es el ser humano y de lo que eres tú? vale. Mientras ibas haciendo la pregunta, me han ido viniendo un montón de ideas a la cabeza, lo que tengo que estructurarlas. Pero bueno, básicamente, bueno, como bien dijiste al principio, hiciste una pequeña puntualización, compañeros de vida, tenemos una niña en común, no hace falta que te lo diga, evidentemente, pero
para que quede, para los que estén viendo este episodio. Mm, Evidentemente, bueno, evidentemente no, pero el proceso empieza cuando tú y yo nos conocemos. Y lo decíamos antes también, antes de empezar la grabación. Al principio costó y tuvimos mucho, y muchas de esas luchas, esos problemas que tenemos, era una lucha interna sin saberlo. Entonces, el proceso es un proceso primero de deconstrucción, un proceso deconstructivo. Pero lo que quería decir, que se me ha venido a la cabeza mientras decías esto, dices, ¿en qué momento te das cuenta? Porque es que me doy cuenta, porque lo que sí que me he dado cuenta es que siempre he sido distinto. Y parafraseando otra vez, y ya esto creo que te va a encantar, y es una frase que a nuestra hija le encanta mucho, bueno, la frase no, pero sí es una canción que le encanta mucho, que es de la película de Bayana, que dice, y esta frase te gusta mucho, es, la llamada no está afuera, está en ti. Entonces, digamos que siempre noté esa diferencia y siempre me sentí diferente. Y prácticamente casi todos los ámbitos. En alguna sesión con el psicólogo y tal, pues lo he hablado, sí, sí, siempre me he sentido diferente. Y no diferente para mal, pero sí diferente. Desde en casa, en mi grupo de amigos, en el trabajo, en todo. Y lo he notado muchas veces. Recuerdo llegar a empezar a trabajar cuando llegas, que es nuevo, que no sabes, y que alguien me dijera, mira, es que te tienes que comportar, eres médico y te tienes que comportar así. Y eso chocaba en mí. Pero dices, y haces un poco, entras, no entras. Y hay un momento en el que te tienes que dar cuenta. Tiene que haber una apertura de una puerta y decir, oye, esto está aquí. Que esa llamada que dice Bayana, que está dentro. Pues en ese proceso, cuando nos conocemos y empezamos a compartir vida poco a poco, y al principio hay una lucha tremenda. Un no quiero, no quiero, no quiero. ¿Por qué? Porque todo eso me va a llevar a hay algo, no sé qué, que me va a llevar a cambiar. Y no, porque si cambio es algo de lo normativo. Pero en realidad es una lucha muy seria en mí, ¿no? Porque ya hay algo en mí que pide salir, pero no lo dejo salir porque entro en lo normativo, pero a veces lo dejo salir. Y entonces aparece alguien como eres tú y me lleva, sin tú quererlo, porque yo creo que tú tampoco decías, sino en el propio proceso de encontrarnos, llevo a descubrir. Y salimos de la zona de confort, ¿no? Salimos de lo que nunca, que esto en todos los ámbitos es así, es decir, lo que nos hace o nos amenaza con sacarnos de la zona de confort, pues tenemos como cierto rechazo porque estamos como cómodos. Puede ser que no estemos bien, que estemos, no sé, aburridos, desanimados, lo que sea, pero estamos cómodos, no hay sobresaltos, ¿no? Entonces el miedo al cambio es interesante Claro, de... claro, ya salir y al final, y ya me conocen de esta manera, y bueno, y sí, me gusta, con esas pequeñas salidas de lo normativo, pero dentro de, Sí. un poco, había hecho hasta ese momento un mix a mi gusto de lo normativo con algunas pinceladitas, que cada uno al final le da, y hay gente que será muy, muy, muy normativa, y entonces en ese proceso, al principio deconstructivo, muy deconstructivo, porque en esa deconstrucción, claro, es que me puedo poner aquí a hilar en la metafísica, pero en esa deconstrucción primero me tengo que dar cuenta de que necesito una deconstrucción, en qué consiste. Y una vez que permites entrar en esa incomodidad, es cuando empiezas a... Y ahora hay una frase muy manida, ¿no? Pero el estar cómodo en la incomodidad es algo que me gusta, si bien no deja de ser incómodo. Y la tendencia natural es a tirar hacia lo cómodo. Entonces tienes que luchar con eso. Pero una vez que empiezo con ese proceso de construcción, y si ven que me voy saltando metiendo en preguntas siguientes, me No, no, paramos está bien, y está bien. en ese proceso de construcción, digamos que el primer contacto con algo con algún con algún tipo de formación que me lleva al autoconocimiento, al autodescubrimiento, esta, gracias a ti, y digo gracias a ti, Dunia, porque primero lo haces tú. Claro, fue lo que yo hablaba en el capítulo anterior, que fue que primero llegó a mí el curso de mindfulness, entiendo, ¿no? Efectivamente. Y yo creo que después fue como que tú dijiste, yo quiero de eso que tú has probado. Claro. Y eso te lleva. Pero fíjate, nos podríamos poner también a hilar con el cómo se dan las cosas. Luego, cuando yo hago el curso, que ya yo lo había hecho, ya estábamos en ese proceso, pero al principio es lento, ¿eh? Porque pequeños pasitos que necesitas recorrer un gran camino. Y a mí me empiezo a hacer el curso y la segunda, son 8 clases, son 8 sesiones. Y o la segunda o la tercera, no me acuerdo muy bien, entramos en confinamiento y nosotros tenemos que hacer el curso online, que es la primera vez. Que no es lo mismo el contacto con el mismo. Y digo que no es lo mismo primero porque lo dice el instructor, porque lo dice todo lo que lo he hecho, y porque ahora estoy cursando el curso avanzado que dura un año,
y la experiencia es absolutamente distinta. Compartes con los compañeros, sí, pero no es lo mismo compartir vía Zoom, que en un momento dado pues te tumbas y desapareces del plano y nadie sabe lo que estás haciendo, que estar de verdad presente y atento, que al final lo que te lleva. Pero bueno, que eso me estoy saliendo. Lo que quiero decir que ese es el primer contacto que tengo con ese autoescrutinio. Y ya despierta el, oye, esto está muy interesante. Y para ti ha cambiado, quiero decir, de lo que tú estudiaste, que era el ser humano, y de lo que tú mismo creías que era el ser humano, ha cambiado esa forma de entenderlo, ¿no? De estudiar el cuerpo tal cual, el cerebro, la mente, a lo mejor un poco, a lo que puedas considerar que hoy en día, ¿no? Que es un ser humano, que entiendo que es un concepto como más amplio, más holístico. Sin lugar a dudas. Sin ningún lugar a dudas. De hecho, el otro día se me ocurrió esto y hemos hiperespecializado la medicina, que en cierto modo, y desde el punto de vista teórico, yo creo que está muy bien porque encuentras una persona que sabe muchísimo de una célula y está súper bien, pero hemos hiperfragmentado al ser humano. En este caso, hablando de enfermedades del paciente. Entonces, yo sé muchísimo de una célula, pero si solo voy a tratar de esa célula no consigo nada. En cambio, si tú en esa hiperespecialización creas un equipo que trata de forma integral, holística o integrativa al paciente, eso es fantástico, porque le vas a dar a cada célula, porque tienes un especialista de cada célula, bueno, una situación extrema, ¿no? Un tratamiento integral, completo. Y en esa integración está lo no tangible. En mi caso, todo lo que yo trato, a priori, mi especialidad es tangible, es decir, una próstata, una vejiga, un riñón, etcétera. Pero el por qué enferman ese tipo de personas y esos órganos no es, bueno, enfermó la vejiga y se acabó. Es raro, y ahora aprovecho mucho el tiempo en la consulta para explorar cómo se encuentra el paciente. Es verdad que después no soy un experto. Yo he hecho el trabajo en mí, pero guiado por un mentor, por un instructor, lo que sea, que sí que sabe. Y yo, pues muchas veces a lo mejor los tanteo, voy viendo, y digo, pues yo creo que va por aquí. Y entonces intento, si bien no tengo de momento el equipo, ojalá en el futuro pueda disponer de un equipo integral, holístico, pero, o formar parte, pero sí poder orientar al paciente y llevarlo a donde, o recomendarle el especialista, pues ya sea el curso este de mindfulness que hablábamos, un psicólogo humanístico que lo O, pueda. o también el mundo espiritual, que es también parte importantísima, bueno, en torno a lo que versa este espacio y ese mundo espiritual tan A veces olvidado. humillado por la ciencia, porque estamos en un momento, ya llevamos bastante tiempo habitando en un concepto, bueno, en un concepto no, en una filosofía de vida. Yo creo que lo interesante es que tú representas eso, tú representas a ese profesional científico, lo científico, que está bien, es que lo digo mucho porque, jolín, está bien, se ha investigado, se han establecido causalidades y eso nos ha llevado a un gran avance en la salud, pero... Y ahora la siguiente pregunta, estamos necesitando ver que el ser humano es el producto final de otras áreas de sí mismo y partes más profundas, más sutiles, más complejas, menos tangibles, quiero decir, por qué soy como soy, por qué siento como siento, por qué está esta energía en mí, incluso por qué esta energía se llega a bloquear en mí produciendo una enfermedad. Entonces, tú, tras este proceso que has llevado a cabo en ti mismo, ¿crees que es necesario, sí, necesario, iba a decir urgente, pero estoy ya metiendo yo palabras mías? ¿Crees que es necesario, em, las personas necesitan empezar a integrar
el paciente, yo me siento delante tuya y digo, mira, me duele esto. ¿Crees que es necesario que yo entienda que yo misma soy el fruto de más cosas? Absolutamente, absolutamente, porque nos devolvería el control de nosotros y no el me pasa esto porque lo he heredado, porque me picó un colibrí o por lo que sea. Es decir, la responsabilidad de lo que me pasa es externa y la responsabilidad de sanarlo también es externa. Con lo cual yo no soy nada más que una mera armadura. Es como si fuese un ordenador, que ahora para empezar a grabar esto hemos tenido un montón de problemas de ordenador, y al ordenador le pasan cosas por cosas que hemos hecho o hemos dejado de hacer y se solucionan por acciones que tomamos nosotros, pero el ordenador no hace nada. Y entonces nos hemos identificado con esa figura. Y entonces ves un montón de personas con un montón de patologías. Entonces, ¿hace falta eso? Sí. Pero tiene que salir cada uno. Y has Sobre... dicho fragmentación, y me parece un término fundamental, Sí, sí. porque precisamente parece que las diferentes partes del cuerpo van cada una por un lado, luego parece que el ser humano es mucho más mecanicista de lo que realmente es. Hablábamos el otro día de la multidimensionalidad del ser humano, uniendo todos los aspectos que estamos nombrando, y eso es fundamental, porque yo puedo tener un problema de un tipo en una determinada zona del cuerpo que esté absolutamente relacionada con lo que yo estoy viviendo en ese momento, con lo que esté transitando, que decíamos el otro día, y esto no se ha integrado del todo. Y luego también lo llevamos a la parte de por qué no más colaboración entre los distintos perfiles profesionales si realmente todos tenemos algo que aportar en la ayuda de ese todo que decimos, ¿no? Aquí podemos entrar en un montón de cosas, pero creo que en el centro de todo está el ego. Yo también lo creo. Pero que, vuelvo a lo mismo, tanto el paciente como el profesional necesitan de, y como decía este, Aquí no hay quien viva, el portero de Aquí no hay quien viva, o sea, un momento de, un darme cuenta. Un darme Hay que tener cuenta. un darse cuenta para decir, oye, Total. esto es así. Yo en mi propio proceso, si alguien viene y me dice, bueno, de hecho, volviendo a mi propia experiencia también y con Dunia, el curso de mindfulness que ella ha hecho, dice, oye, esto está muy bien, es muy recomendable, te podría venir bien. Y hay una lucha, porque el que vengan de fuera a decirme, tienes que cambiar, que no es un tienes que cambiar, es, oye, ¿qué tal si? Pero tú dices, volviendo a lo que tú decías, al salir de la zona de confort, esto que tú me estás diciendo es salir, ¿qué va? ¿Qué pasa? Que durante mucho tiempo, como decía Dunia, ha estado humillada, denostada, lo que sea, la espiritualidad. Lo que sí que lo que está claro es que ha estado separada. Y está la espiritualidad por un lado, ya sea desde cualquier ámbito, porque esto no es hay que ser espiritual budista o un hinduista o cristiano o lo que sea. No, no. O sea, cualquier modo de espiritualidad sano. Todas tienen un extremo que no es sano. Ya, volviendo a la ciencia y conectando una cosa a la otra, porque esto tampoco se trata ahora de criminalizar la ciencia, No, no, en sino absoluto, conectarlas. claro. Y ya hay muchos estudios. Justo anoche estaba escuchando un podcast de un científico, ahora no me acuerdo el nombre, si me sale lo diré, pero hablaba de un artículo escrito por otro gran científico, el que lo escribe se llama Robert Cohn, bueno, me saldrá. El artículo se llama El universo mental y está publicado en la revista Nature, que tú dices, ojo, que no está publicado en la revista Pronto ni en el Hola, Wow. en la revista Nature, que es, Sí, si no la sí. más, una de las más prestigiosas del mundo. Y es muy interesante, o sea, anoche lo buscaba y falta, pero al final habla de todo el universo, es una cuestión energética. Y ahí viene la física cuántica, nos podríamos meter, podríamos liarnos mucho y estar aquí días y días, pero la ciencia te dice que somos ¿Quieres que te átomos. volvamos a invitar? Claro, claro, esa es la idea, esa es la idea. Cada dos invitados vengo yo. Que al final la ciencia te ha dicho, vale, eres materia, eres átomo, y el átomo está compuesto por electrones, ya. Y alguien un día se preguntó, y ya me estoy metiendo aquí, quizás estoy rompiendo la historia, pero me digo, pero ¿qué hay dentro de eso? Bueno, pues están los quarks y tal, pero ¿qué hay dentro de eso? Y al final se vio o se teorizó, porque no sé hasta qué punto, y me pierdo, que no es mi campo, esto es teoría o está demostrado, pero que al final el fundamento es energía. Entonces, si el átomo, que es lo que lo conforma todo, es energía y vacío. O sea, somos eso. Lo que pasa es que ciertas configuraciones llevan a lo que vemos. Bueno, pues entonces la modificación de esa energía te va a llevar a cambios en la materia y van a llevar a cambios saludables o enfermos. De ahí el estudio este que decía Cierto, de cierto, Nature. desde principios bueno, puede que antes tampoco sé yo demasiado de esto, pero desde que apareció la física cuántica y empezaron a hablar, ¿no? Max Planck y demás, y el resto de los teóricos y científicos,
se empezó a ver la unión, corrígeme si me equivoco, que yo entiendo que de esto sabes tú más que yo, la unión entre ciencia y espiritualidad, se empezó a hablar de ese todo, ¿no? Como que no estamos separados, no va lo material por un lado y lo espiritual por otro. No sé si pensamos lo mismo. Sí, 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 total. Lo que pasa es que ahora justo lo estás diciendo y se me está ocurriendo el peligro de volver el espíritu científico y convertirlo en una entidad al final Ah, demostrable y no. científica. No creo que podamos llegar a eso, No, pero pero también veía yo como, o veo un peligro que vayan como por lados totalmente opuestos, claro. porque es lo que ha pasado tradicionalmente, pienso, ¿no? La espiritualidad no es comprobable, con lo cual eso es para creer y no para comprobar, y no es real, que era lo materialista, ¿no? Las Sí, teorías sí. materialistas de todo lo que no quepa en un laboratorio, todo lo que no tenga esa causalidad comprobable, no existe. Y realmente para mí es mucho más real que cualquier cosa. Y creo que a raíz de los descubrimientos en física cuántica, cuando muchos científicos se preguntaban cómo es posible que surja este efecto, que, o sea, sabemos que está el efecto, pero no sabemos todavía la causa. Vamos a ver por qué existe el entrelazamiento cuántico, por ejemplo. ¿Por qué se da este fenómeno tan mágico? ¿No? Y entonces empiezan a darse cuenta que hay fenómenos que son reales, que no tienen esa explicación todavía. O sea, no sabemos por qué una partícula que está aquí se deja influenciar por otra que está allá cuando no hay ninguna conexión entre ellas, solo porque han estado conectadas antes. Y yo creo que eso abrió un poco la mente, creo, desde mi desconocimiento, ¿no? Abrió la mente a, oye, hay mucha más magia de lo que parece, como decíamos en uno de los capítulos anteriores, ¿no? Vamos a seguir, vamos a abrirnos, a darnos cuenta de que la ciencia no puede medirlo todo, por lo menos por ahora, que ya sabemos que va avanzando a pasos agigantados también. No todo es medible, ¿no? Y no todo lo real es medible en este momento de la historia, al menos. Sí, volviendo un poco para atrás, con lo que decías de, bueno, creo que la respuesta me queda un poco en el aire de si hace falta volver o volver, o sin volver, porque a conectar con esa espiritualidad o con ese, absolutamente sí, porque creo que la base de toda enfermedad, y esto viniendo de un científico puede sonar extraño, al menos, creo que la base de toda enfermedad puede estar ahí, en, en esa conexión más allá de lo material. Y en un desequilibrio, la enfermedad es un desequilibrio. Y lo cierto es que estamos en un momento también de la evolución de la humanidad en el que creo que nos estamos empezando a quedar sin respuestas y creo que tenemos que trascender, veníamos por el camino hablando que cuando ya, o sea, te dicen, no, es que esto es genético, o esto lo heredé, o esto, es como, mira, no, siguiente, vamos a la siguiente, al siguiente escalón, está la epigenética, se ha visto, ok, tú tienes una determinada cadena de ADN, bien, pero eso no te condiciona, no es signo sine qua non de que vayas a desarrollar esa enfermedad. ¿A qué te expone? De hecho, los hermanos gemelos idénticos son un claro ejemplo de eso. Los hermanos gemelos son idénticos genéticamente y no necesariamente desarrollan las mismas enfermedades. Depende de la exposición y consecuentemente de la expresión de esos genes o de la modificación de esos genes. Por el contrario está es que consumiendo una sustancia o en una situación en la que sea, desarrolla una enfermedad que no tenía a priori por genética que desarrollar. Si tanto A como B, B como A, que sea la lógica, creo, la que estudié de forma normativa en el instituto. Y tú en consulta entiendo que también lo ves, ¿no? Como las personas llegan, te plantean una enfermedad o un proceso y supongo que ya tú con esta mirada pues ves que, hombre, que hay mucho detrás que subyace a esa enfermedad, a que estás sosteniendo, cómo estás tú, todo lo que... Sí, sí, y de hecho ahora hacer esa pregunta, estaba intentando contabilizarlo, digo, creo que hay en la consulta cuatro tipos, a ver si me salen cuatro y no más, cuatro tipos de pacientes. Está el que viene,
y viene y es puramente, digamos, científico, no es científico, pero tengo este problema, quiero que me lo soluciones. Y dice, ahí no hay cómo entrar. Pero es que eso no es científico, quiero Pero quiero que decir, me eso es entiendas. también hay una falta de corresponsabilidad sobre su proceso de salud y Eso o es lo que llega. Ese enfermedad. tipo de paciente es lo que quería decir. Ese paciente que viene, lo que decíamos antes de lo nada, ¿no? Tengo un problema por la causa que sea, la sé o no la sé, y vengo que usted, especialista y profesional, me lo solucione, me dé la solución, una pastilla o lo que sea. Y pacientes que no, o sea, que no hay por dónde entrar. Y lo que decía antes también, como el proceso de autodescubrimiento. Si no está, si yo no soy, no ha venido a mí a que yo le autodescubra, ha venido a mí a que lo trate de un problema urológico. Ahí no hay cómo entrar. Paciente número uno. En el otro extremo tendremos el paciente que viene con todo el trabajo hecho. Y diría que ese es el más difícil. ¿Por qué? Porque como yo no soy experto en todo, sino que en realidad soy experto en lo urológico y luego en mi propio proceso, claro, vienes y tienes un trabajo fuera de lo científico que dices, uy, a ver cómo tal, esa consulta se suele alargar más. Y luego en medio tendríamos el que sí lo ve, lo entiende, pero a lo mejor no está dispuesto a entrar en buscar la solución dentro o en la ayuda o a solucionar eso, porque a veces tienes un problema y necesitas de una pastilla, una cirugía o lo que sea, sí. Pero escuchaba hace poco la diferencia entre curar y sanar. Tienes un cáncer, lo podemos curar, pero sanar es que tú te reconcilies con esa enfermedad y con esa parte de tu Y cuerpo con lo que lo originó, a con lo lo que mejor. lo originó si eres capaz de hallarlo. Y luego está el paciente que no venía o sí venía, pero está abierto, se abre y empieza a descubrir. Y hace poco tenía, bueno, una paciente con la que sigo teniendo contacto, sigue viniendo, por un problema muy habitual que consultan las mujeres al urólogo, que son las infecciones de orina, y empezamos a indagar, a indagar, a indagar, a indagar, porque primero, evidentemente, dentro en mi parte, en la parte que me corresponde, y es a lo que viene, porque claro, si vienen y de repente le hablo de espiritualidad, dice, me equivoqué de puerta. Pero cuando empiezo a indagar y empiezan a descubrir y a relacionar, es decir, pues podría tener que ver, pues esto podría ser, y esto podría ser, y empiezan a hacer cambios, digamos que ese es el paciente más satisfactorio, porque no solo le ayudas a solucionar el problema, no solo solucionas el problema, sino que le ayudas a solucionar el problema. Luego está el que le solucionas el problema, que también es satisfactorio, y luego es muy satisfactorio, el que viene con un trabajo enorme hecho y dice, ¿dónde tengo cabida yo aquí? Y si encima consigues ayudar, fantástico. Y el primero que decía, también, sabiendo que es posible que vuelva. Y volviendo al ejemplo de las infecciones de orina, sí, pero si no haces un trabajo, pues seguirá, volverá a aparecer dentro de los años. Ojo, que hay herramientas médicas para paliarlo sin Claro. necesidad. Que ese digamos que es un arma de doble filo. Porque a veces dice, vale, un tratamiento de larga duración, lo que sea, o cirugía, vale, o sea, me picaste el dedo, yo te puedo cortar el dedo, yo no, pero quien te lo tenga que cortar. Cortas el dedo, lo quitas, solución nueva, pero ahí has curado, pero no has sanado. ¿Por qué te picaba el dedo? Ponerle un ejemplo muy estúpido, pero... No, muy interesante esa puntualización Mm, de sanar y curar, la verdad. Bueno, continuamos. Yo iba a hacer una puntualización que se me acaba de olvidar, lo digo bien. francamente, entonces Esa es la en cuanto conversación. la retome, pues la digo. Estabas comentando antes, pues ese primer tipo de pacientes que viene y dice, yo tengo esto, pero deme algo que me lo solucione, ¿no? Y me venía también como un poco a la cabeza en ese proceso de autoconocimiento, supongo, o sea, me viene con el símil de la persona que en una relación que nos pasaba mucho al principio, en un conflicto, en vez de decir, ok, el proceso, hay una discusión, ¿no? Hay un problema. Eh, ok, ¿qué parte es mía? Es Y como, no, tú me has hecho esto porque tú, es como ir al médico y decirle, deme y solucioname. No hay una corresponsabilidad, o sea, de, vale, está dándose esta situación. volvemos al ego, ¿no? Volvemos al no querer admitir que yo soy responsable de una parte importante en una relación, porque la relación también es mía, igual que soy responsable en una parte sumamente importante de las cosas que me pasan a mí. ¿Quién es el que lo vive? Pues yo, ¿no? No significa que no exista el de fuera, que a veces yo, esta es la puntualización que quería hacer antes, que yo a lo largo también de todo mi trayecto, mi aprendizaje y tal, he llegado a un punto de opinión y
sí, de ver las cosas de esta manera, en el que creo que tenemos que valorar cada una de las dimensiones, como decíamos en otro episodio anterior, ¿no? Que la dimensión física también existe, por lo que decías, se ha estudiado mucho que tales medicamentos para curar funcionan estupendamente y eso es Bueno, hay un quien te dice que la proceso. dimensión física no existe. Claro, Bueno, Yo ahí no voy a entrar. claro, ay, claro. por Yo favor. sé que eso también se dice y mi opinión, que bueno, no tengo posesión de la verdad, siempre hablamos de la humildad en este espacio y estamos para eso, pero yo opino que claro que existe, claro que está ahí, estamos aquí, ¿no? El cuerpo funciona, tiene unos mecanismos y eso está totalmente estudiado. Lo que pasa es que no es lo único, ni por asomo, que puede ser que sí, que entre, que otras dimensiones influyan incluso mucho más que la física, podría aceptarlo, pero la física también está ahí. Yo creo que hay que hacer un compendio de todo. Y hay que atenderla y hay que darle el peso que tiene. Quiero decir, ante un problema agudo, urgente, y no vas a estar, quiero decir, ¿sabes? Encontrar el equilibrio Exactamente. es fundamental porque si no estás igual de polarizado, o sea, si no, solo lo físico, no, yo fumo flores y tengo un accidente de tráfico y me tienen, no, no, a mí me, no, son los dos polos, pero hay un camino de encuentro, De hecho, si no entiendo. existiera lo físico, no hablaríamos tampoco del concepto del ego. El ego está relacionado con lo físico íntimamente. Es decir, el ego es este personaje con el que La nos movemos muralla por, de Legos del, de la que hablábamos. con el que nos movemos por el mundo, forma parte de lo físico, la personalidad, todo esto con lo que nos movemos en las relaciones del día a día, es nuestro ego, es decir, y estamos encarnados en este mundo, vamos a ver. Entonces, nuestro cuerpo tiene sus propias influencias y está totalmente relacionado con lo demás. Esa es mi visión hoy por hoy, no sé si la compartes Sí, sí, conmigo. totalmente, totalmente, totalmente. Y lo que decía, o sea, creo que lo del tema del ego y de las relaciones me parece que da para muchísimo. Creo que es fundamental, o por lo menos desde mi experiencia, quizás es porque, no sé si lo comentamos antes o me vino a la cabeza, lo del el transitar el camino, es un camino que se transita y que siempre se transita. Y desde mi punto de vista, afortunadamente que se transita y no hay un final, bueno, aunque tú creas que has llegado al final, sigue habiendo camino detrás. Pero evidentemente pequeñas metas, pequeños logros, sí, pero para continuar. Mm, lo que decías del ego al final es, parece como muy valiente, que es una persona que tiene un ego muy grande y muy valiente, y al final creo que es más valiente y más valioso, valiente y valioso, el que es capaz de bajarse de su ego. Y de ver que el de enfrente también lo tiene, y que el de enfrente tiene otro punto de vista, y que no vamos a tener ni por asomo, aunque estemos uno al lado del otro, el mismo punto de vista. Por ejemplo, este micrófono, tú me dices que el micrófono la forma que tiene, yo le digo, aquí hay un botón, y tú dices, no hay un botón, yo lo veo, pero tú no lo ves. ¿Quién tiene la razón? ¿Yo? Sí. ¿Y quién me dice que aquí no hay otro botón? No lo sé. Entonces, el estar abierto a eso es importante. Muy importante, Y la luego, intención, ¿no? claro, y lo que decía Dunia también de la enfermedad y el proceso, hay una pregunta que a veces se hace, y por lo menos me la han hecho al médico, sobre todo compañeros, gente un poco del gremio, dice, vale, vale, pero... Y me venía a la cabeza una apendicitis, y de hecho me acuerdo de mi propio experiencia con la apendicitis. Digo, te da una apendicitis, te duele, vas y te tienes que operar. Alguna vez no, pero la mayoría, el 99,9% de las veces sí. Y el que no, acaba operándose también. Me dices tú, bueno, sí. Y la pregunta es, sí, sí, pero ¿y entonces, ¿y eso cómo lo justificas? No lo sé. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando vienes a la consulta o hay una consulta, ya no sea en el espacio físico de la consulta, quien te tiene que dar la respuesta no soy yo. Yo te puedo ayudar a orientar. Por eso lo del camino. O sea, yo, aunque hubiese transitado el camino y un tío con muchísima más experiencia, un Buda o lo que sea, lo que te vas a orientar. No te creo yo que el camino no es el manejo no es decirte haz esto, haz lo otro. Es mira, hay estas herramientas y te van a servir de una manera y te van a servir de otra. Y a ti te sirven, Totalmente. a ti te sirven una, a mí me sirven otra, pero no es que yo te marque el camino, como si yo fuese un entrenador del gimnasio. Eso es súper, súper, súper importante y me parece un cambio en el paradigma de la atención médica, sanitaria en general, el dejar de infantilizar al paciente y que la relación sea de yo te acompaño en tu proceso. Muchas veces para eso conlleva que yo primero reconozca, identifique cuáles son, que no siempre se hace, ni mucho menos,
identifique cuáles son mis virtudes y cuáles son mis limitaciones. Y conlleva la trascendencia de ese ego de decir, yo llego hasta aquí y yo te voy a acompañar. No, pero es que mira, es que fui el otro día, yo he tenido pacientes que me han dicho, yo al médico no le puedo decir que he ido a tal o cual terapeuta que me ha funcionado porque el médico se enfada. Entonces yo creo que tenemos que empezar a cambiar el mindset, palabra que te encanta, que aprendí por ti, la mentalidad de reconocer primero cuáles son mis virtudes. No temo a que otros profesionales incurran en tu salud, porque yo sé lo que yo te voy a aportar, yo sé cuáles son los beneficios o mi campo de acción. Y como la persona que viene a consultarnos es lo importante, debemos poner la importancia ahí, o sea, poder aportar realmente a la persona. Entonces, si hay otro profesional, otro compañero, otra persona que pueda ayudarme a mí, a ayudar a esa persona, valga la redundancia, eso debería ser lo que nos mueva, no el prestigio, el que yo tengo que demostrar que yo sé, o que es lo que al final hablábamos del ego, ¿no? Efectivamente, pero yo aquí le haría una pregunta y ¿es el ego de soy yo quien te trata y punto? ¿O soy yo quien te trata y me da miedo que la otra persona, ya sea un compañero exactamente con la misma titulación que yo, en mi caso otro urólogo, u otro profesional de otra índole del que sea, que encuentre o que te solucione? O sea, ¿dónde está Al el ego? final es ¿Quiero miedo. ser yo el que? ¿O me da miedo que... Ambas cosas Creo, claro, y creo que es son... importantísimo valerse de eso. Y lo que hablaba con mi psicólogo, con José, que es importantísimo porque siempre ha sido una cuestión dual, dicotómica, en la que hay una lucha, blanco o negro, bueno o malo. Yo tiendo a hacer lo bueno evitando lo malo. Pues yo quiero tratarte evitando que te vayas con otro. Porque ese otro puede... No, no. ¿Y si lo integramos? ¿Y si lo integramos? Es decir, yo te puedo aportar todo esto. Yo sé muchísimo de la uña del dedo gordo de la mano izquierda. De las demás no. Bueno, pero como yo sé de esta, por extrapolación sé de todas. Y que nadie venga y te trate. Porque a lo mejor ven mi uña y no... No, no, yo te trato de esta fantástico. Y te mando a Dunia que sabe de esta y a Daxil que sabe de la otra. Y seguro que entre los tres consigues. A lo mejor los otros dos dedos los pierdes, pero estos tres dedos los tienes súper bonitos. Pero para Pero hacer eso, integro, porque integro mi virtud y mi debilidad. Que si lo integramos dejaremos de llamarlo virtud y debilidad. Cosas en las que soy bueno y cosas en las que no soy bueno. Y evidentemente no puedo ser bueno en todo. Porque para si intentas hacer, ser bueno en todo, eres mediocre en todo. Es imposible. para hacer eso hay que trascender ese miedo. Yo pienso que el miedo está en el fondo de ambas cuestiones. Si yo no quiero dejar que esa persona se me vaya, yo tengo miedo. Es como si realmente mi seguridad no estuviera como debe ser. Entonces pienso que el trascender ese miedo, trabajar ese miedo, no dejar de sentirnos seguros por no saber cosas, que es que nadie lo sabe todo, ni muchísimo menos. Es que de hecho sabemos una ínfima parte. Por muy profesional que seamos, quiero decir, el trabajar en conjunto nos aporta, Nos nos... enriquece. Exactamente. Entonces, es que me parece importantísimo lo del miedo. Volvemos al autoconocimiento, que es el tema también que Y me nos encanta que hayas atrae, dicho ¿no? lo de trascender, porque me parece que es un término alucinante, porque trascenderlo no es lo vi, perfecto, no es superarlo, no, no, es trascenderlo, es atravesarlo, es decir, ver el miedo y decir por qué y lo atravieso. Ojo, esto me puede seguir generando miedo siempre, pero ya sé cómo lidiar con él. Y será menor cuando uno se atreva a enfrentarse a él y a entrar en él, porque ya deja de ser eso que quieres evitar a toda costa, ¿no? Y que al evitarlo ni miras de frente. Y es una amenaza que tienes ahí. Muchas veces te anticipas y hay una entrevista muy buena que le hacen a Will Smith que cuenta su experiencia saltando, o sea, el tipo es muy bueno, es mexicano, como el miedo que siente cuando va a saltar en paracaídas. No la voy a contar porque no, pero es buenísima, recomiendo muchísimo verla porque es que él se levanta, lo que significa, pero si cuenta eso hay mucho miedo y el momento de mayor miedo, dice el tío, venga, la de tres saltamos, una, dos, y saltó. ¿Dónde está el tres? Y en el momento en que saltas del avión al vacío, que es como el mayor miedo me voy a estampar a no sé qué velocidad, se acabó el miedo. ¿Sí?
y ya no hay miedo. ¿Y qué hay detrás del miedo? Nada. Nada. Sí. Qué Y al bueno. final esa limitación, entonces trascenderlo es eso, no es superarlo, porque probablemente cada vez que te subas al avión tengas miedo. Sí. Y a lo mejor le preguntas a un saltante de paracaídas y a lo mejor él te dice, habría que preguntarle, pero venga, siguiente invitado, un saltante, un Sí. paracaidista. Y te dice, el miedo siempre está. O yo mismo, vas a hacer una cirugía, ese miedo siempre está, pero ¿qué es el miedo? Es lo que te mantiene alerta. Y te dice, oye, que tú tienes que llegar ahí, operar al señor y quitarle la próstata. No le quites lo que no le tienes que quitar. Y sabe por dónde ir. Y el miedo da que sea más difícil. Pero miedo no es una cosa que te paraliza. O no debe. Puede El ser. miedo es algo, claro. Pero si lo trasciendes, es decir, muy bien, ese miedo que puedo sentir yo a lo mejor cuando voy a operar al trascenderlo digo, perfecto, es lo que me está diciendo, ojo, estate alerta con esto y con aquello. Aquí ha habido muchos problemas. O aquí has tenido tu problema. Esto y esto. Y probablemente cometas menos errores. Y yo lo veo también como, son como muchas partes de ti, ¿no? Yo es como, me veo a mí misma como un mosaico de Dunia. Y es como, vale, estoy viendo a la Dunia que tiene miedo, ok, la veo, guay, te veo, el ver esa parte de ti, que esa parte de ti se sienta vista, es también tremendamente sanador, ¿no? Yo lo aprendí a hacer también en terapia con mi psicóloga. Bueno, con mi psicóloga y con mi terapeuta y con Mari. Eh, entonces, eso hace como, ok, te veo, pero ahora va a tomar el control la otra Claro, Dunia. y evitas la evitación, y vuelvo a valga la redundancia. Claro, la evitación es el mecanismo más habitual contra los miedos y es lo que hace que se perpetúen, curiosamente, ¿no? Entonces, una herramienta de autoconocimiento para mí es ver aquello que estás evitando, porque esos son los miedos que te están haciendo no prosperar en lo que tú quieres prosperar. Decíamos la otra vez que hay miedos que no nos afectan tanto. Al final el miedo es un mecanismo biológico de supervivencia, pero hay otros que me están haciendo no llevar el camino que yo querría, incluso en lo profesional. Y uno evita mil cosas y te metes mil excusas para no ver la evitación de frente. Dices, pues no, es que yo hoy no puedo, es que yo hoy... Y al final, si sabemos estas cosas y somos valientes y decimos, pues voy a intentar verlo, voy a intentar mirarlo, podemos tomar la decisión de ir en lugar de evitarlo, de enfrentarlo, de trascenderlo. Y entonces, o no, a lo mejor resulta que vemos el miedo tan grande que decimos, en este momento no lo quiero hacer. También es una decisión muy aceptable, cada uno al final decide, pero vamos a verlo, vamos a ver si quiero o no quiero. Para eso hay que mirarlo de frente. Y también porque yo creo que es muy interesante porque la mayoría de esas emociones, bueno, corrígeme también si me equivoco, pero ese miedo quizás fue forjado, enraizado en la infancia. Ya como adulto sí que eres capaz de decir, ok, ahora está el adulto que sí que puede colocar ese miedo. Los niños, Pero no lo vas a eliminar, que es lo que hablábamos antes de la trascendencia, no lo vas a eliminar. claro. Ayer viendo el podcast del Dr. Lipton decía eso, que hasta los 7 años, que esto ya lo hemos hablado nosotros mucho, los niños están en un estado de ondas cerebrales teta, que son las mismas ondas en las que entras cuando entras en un estado de hipnosis, y son condicionables. Y en esos primeros 7 años es cuando los condicionas. Y a partir de ahí, que también lo he hablado otro día con el psicólogo, se generan esos miedos, pero tú lo identificas y dices, esto es mío. Saltar en paracaídas me da miedo. Este ejemplo no vale porque con dejar de saltar paracaídas tienes, pero cortar la cebolla me da miedo porque me corto un dedo, perfecto. Quizás ese miedo no lo pierdas nunca, pero lo has trascendido. Al final aprendes a vivir con ello, con lo cual ya no es un miedo paralizante, ya no es algo que duela. Es algo que dice, ojo, el cuchillo corta y la cebolla pues se resbala y te puedes cortar un dedo. ¿Y por qué crees tú que no, o Dácil también, por qué nos cuesta tanto? O sea, es verdad que cada uno después te das cuenta de que tiene, me pasa también con los pacientes que veo en plan de, vale, no está en el momento, pero nos cuesta mucho y volvemos a hablar de lo de la incomodidad en la comodidad, o sea, la incomodidad, La comodidad en la la incomodidad. comodidad en la incomodidad. Jolín, cuesta un montón porque le dices a alguien, pero vete a terapia, o vete a esto, esto. Y es como, yo supongo que necesitamos transitar, ¿no? Esa parte de tu vida, completarla, hasta que realmente, porque después la mayoría, todo el mundo dice, tenía que haber abierto este cajón de mierda antes.
Miedo al miedo muchas veces. O sea, tenemos miedo a sufrir, miedo a la incomodidad, porque no es agradable, ¿no? No queremos, queremos vivir siempre, tú hablabas el otro día del hedonismo, y es verdad, queremos vivir siempre en la alegría, en el placer, y nos da miedo algo que luego no nos damos cuenta de que una vez lo trascendemos o lo atravesamos, la paz es mucho mayor y mucho más verdadera que cuando estamos en eso superficial del Y yo creo que aquí placer. también entra otra cosa que es el qué dirán. Y eso creo que es importantísimo, porque también hay un miedo ahí, pues probablemente a salir del grupo, a dejar de pertenecer. Y a ti como psicóloga quizás lo habrás notado, es que la gente diga, es que fui al psicólogo, ir al psicólogo, cosa que ya hemos nombrado aquí nosotros que hacemos con relativa frecuencia, eh, es como estigmatizante. Ya como médico, estar aquí y hablar de este tipo de cosas y que la gente lo pueda escuchar es como, bueno, Sí, lo entiendo. reconozco que esa incomodidad inicial, ahora estoy súper cómodo y te digo, "Pues mañana grabamos otra vez si quieres y hablamos de cosas, de más cosas y de más, porque claro, todos hemos hablado del curso de mindfulness que hemos ido, pero más cursos, más un proceso, uno que acabé el año pasado, ahora cuento la experiencia, la anécdota, es un curso a través de las constelaciones familiares, de conocimiento de uno mismo, Autoconocimiento autoconocimiento. a través de nuestras raíces. Nuestra referencia que era de Gracias, constelaciones familiares. Yolanda. Con Yolanda. La última sesión, que es un domingo al mes, pues la última, es un año, es un retiro de 3 días. Y lo hicimos en Tenerife. Yo tuve que hacerlo en Tenerife porque por cuestiones que lo estaba haciendo el curso mientras nació la niña y tuve que parar. Bueno, lo acabé más tarde. Y lo hablaba con Dunia antes de ir y le digo, yo no sé si mi padre pensará que esto que estoy haciendo es una cosa rara. Me dice, Dunia, a lo mejor creerá que estás en una secta. Que no, una secta no, secta no. Bueno, pues por organizaciones tuvo que ir mi padre a buscarme porque Dunia iba al muelle y llegábamos tarde al barco, entonces tuvo que ir mi padre a buscarme. Bueno, se perdió y cuando llegó allí me recogió. La primera pregunta que me hizo fue si estaba metido en una secta. Y entonces te lleva a eso y la primera respuesta es, no, 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 esto es otra cosa. Y decirle, no, no, no tiene nada que ver con una secta, pero estoy haciendo este trabajo de autodescubrimiento. Y es fantástico, pero notas cómo te vas quedando fuera. Cómo te vas quedando fuera. Y en el camino te encontrarás otra gente. Yo tengo la grandísima bondad de que es un camino que no he transitado solo. Siempre he estado, desde el principio has acompañado por Dunia, entonces es muy fácil. Y además en casa, porque tú puedes hacer un camino acompañado de un amigo, una amiga, un primo, un hermano, pero a lo mejor en casa no, y se da muchísimo. Es un camino que yo creo que generalmente lo suelen transitar más las mujeres y muchas veces en sus parejas no encuentran eso. Esto es también, bueno, no sé, pero es también, es verdad que los hombres por regla general suelen tener como mucho menos, también es cierto que a los hombres de pequeños se les castra emocionalmente utilizar esta palabra, pero es como, no llores, no sé qué, las emociones no, el tal cual, pero es como que a los hombres les cuesta como mucho más también. Tú de hecho hace poco fuiste a un círculo, una vez fuiste a un círculo, ¿llegaste a ir al No, círculo de padres? No llegaste a no, ir. sirve para no ir, pero sí al breathwork. Ah, vale, al Bridgewater. Pues ese rollo también yo creo que faltan también espacios de hombres donde la serie esta, me viene lo de la deconstrucción De los machirulos. de los machirulos, ¿no? Pero sí que hace falta trascender, volvemos a la palabra trascender, ese concepto de hombre que parece como que es menos macho si es un hombre espiritual, ¿no? ¿No creen que Sí. también... Volvemos a lo cultural, a lo que nos inculcan las ideas, las creencias que hay sobre lo que hay que ser, lo que no hay que ser, y todo ese tipo de cosas es como de lo primero que tenemos Sí, que intentar dejar de lado, ¿no? Y sí. abrirse a un nuevo ahora, el mindfulness, el vivir aquí y ahora. Pues fíjate, ayer me pasaba, se lo contaba a Dunia, Sabía, me estaba acordando. ayer me pasó una cosa de esta y, claro, yo durante mucho tiempo he sido todo lo contrario. Estaba en todas, salía, ¿sabes? Y me encantaba esa imagen que mostraba al exterior. Pues allá estábamos en quirófano y salió un tema de un partido de fútbol de la Champions que hubo hace poco del Madrid, esta semana.
Y entonces yo sé que había habido una polémica y no sé, estaba hablando, entonces pregunté, me dijo, pero, oye, ¿y cuál fue la polémica y tal? Y entonces me preguntan, ¿no eres futbolero? No, no, la verdad que me da bastante igual. Y una de las auxiliares que estaba ahí, una chica joven, ¿no? Y me dice, no, tú tienes pinta de beber té y meditar. Dice, y al final puso la cola de decir, bueno, y fumar porro. Le dije, bueno, salvo lo de fumar porro, pero lo otro sí. Lo que quiero decir es que esa imagen que parece que transmito ahora mismo de esa tranquilidad, que nunca soy así, y tranquilo no soy en absoluto, no sé si he intentado mantener el ritmo lento, pausado a la hora de hablar, porque soy muy de hablar muy rápido, pero esa imagen que dices en otro momento, hubiese querido no mostrar esa imagen sino otra. Y lo cierto es que me gustó, pero reconozco también que hubo una parte de mí de decir, sale en defensa de tu imagen clásica. No. Es decir, no, no, si es que estoy súper cómodo con esta. Y decir que voy al psicólogo y decir que medito y que estoy haciendo un curso, rompe un poco con la imagen previa. Mi ego me pide, no hagas eso. Y Pero decides enfrentarte. no, lo trasciendo y le digo, tranquilo, que vamos a estar igual de bien. De hecho, estamos mucho mejor. Porque estoy en paz conmigo mismo, como decías tú antes. Pero es salir o sea, primero la incomodidad y salir de la pertenencia y el transmitirlo, decir, oye, que esto se puede hacer, que no va a ir mal. Y luego el grupo que decía, sí, es un grupo de se llama Grupo de Hombres Gran Canaria. Y la verdad que estoy pendiente de ir. Bueno, al final nunca me ha cuadrado, nunca voy. Pues si nos están viendo, nos ven, acabaré yendo. Estoy ahí en el grupo, ¿no? Pero no consigo participar. Y la verdad que se organizan eventos muy, muy, muy interesantes. Y es eso, es simplemente compartir experiencias. En principio hay uno que es de padres, como padres. Oye, que es que no nos han educado para ser padres. Pero no nuestros padres necesariamente, sino la sociedad. El padre no estaba. En mi caso sí estaba, pero no, hay padres que no están en absoluto. Bueno, quiero decir, trabajar también mucho es una forma también de no estar, que pasa mucho hoy en día con las madres y los padres, porque es verdad que es como ten hijos, ¿no? Pero después cuando los tienes, pues al final trabajar todo el día es una forma de no estar presente y son heridas, pero bueno, esto sí queda para otro capítulo que lo tendremos donde hablaremos de crianza. Me ha encantado esta también última parte porque has puesto un ejemplo tuyo, ¿no? Del ejercicio del autoconocimiento. Es decir, me Claro. enfrento a esto, me pasa esto otro, me doy cuenta de que mi ego me dice, oye, no, pero yo decido decir sí. Me ha encantado Ojo, porque que no soy ningún iluminado, ¿eh? no, Lo no, digo ninguno lo somos, porque pero Ahora mismo estás iluminado. Ahora mismo. el proceso no es fácil y muchas veces salta. Pero Pero es hay un veces... ejemplo de estar en el camino, porque el otro día hablando de todo este tema tan interesante del autoconocimiento, una sensación que me quedó, que me pareció muy interesante, todo lo que dijimos, pero fue como lo que pasa siempre con estas cosas, ¿no? Vamos a intentar transmitirle también a las personas cómo llevarlo a la práctica, que no es estar iluminado, eso sería la meta de la que antes hablábamos, que bueno, yo creo que unos pocos solos en la humanidad lo han Pero logrado. fíjate, hay un centro budista en Valencia, me parece que es en Alicante, y hace poco vi una entrevista que le hacen a uno de los maestros y le dice que le preguntaba, pero entonces tú no te enfadas nunca. Y dice, sí, sí, me enfado. Lo que pasa es que, y es ese proceso en el que yo estoy dándome cuenta ahora mismo. Y al principio cualquier cosa me enfada, bro. Después me enfado igual, pero luego me doy cuenta. Luego me enfado y en el momento del enfado me doy cuenta y a lo mejor consigo o no consigo gestionarlo. Y llega un momento, me pasaba el otro día, que mi grandísima maestra es mi hija, porque de los dos, porque es en todo momento, es en todo momento, es en todo momento. Y estaba viendo una situación y dije, esto me va a llevar a aquello. Y ya consigo controlarlo. Ojo que no siempre lo controlas. Pero que ese fuego que te viene por dentro siempre va a aparecer. Entonces entrevistaban a este hombre y dice, sí, sí, sí que me viene. Lo que pasa es que mi capacidad para controlarlo la he ido desarrollando y tengo mucho más, pero enfadarme sí que me enfado. Y ojo, me parece fundamental nombrar también, que también lo nombrábamos en otro momento, el trabajo de la autoestima, siendo nuestros mejores amigos, siempre lo digo en todo momento ante este proceso. No tener enfado hacia uno mismo como tú dices, hay muchos momentos en los que esto que nos estamos proponiendo no lo vamos a hacer, no pasa nada, tenemos que tener toda la paciencia del mundo, la tranquilidad, tratarnos como los mejores amigos, o sea, ser yo mi mejor amiga ante este proceso. ¿Por qué lo digo? Porque al final acabamos enfadándonos por no conseguir y muchas veces dejamos de intentar algo. La autoexigencia también, Exactamente, ¿no? eso Entonces es. sí, tiene que ser siempre, yo creo que desde un lugar amable contigo mismo,
contigo mismo, mismo, lo que sea. Y eso también lo aprendimos en el curso de nuestro querido Alfredo Ibusi, que es la compasión. Y yo, jolín, ser compasiva conmigo es una cosa que he aprendido y que es maravillosa. Y que, por ejemplo, en la maternidad me ayuda un montón a decir, bájate de las expectativas, bájate de donde y mírate con amor. Pero es que, claro, esto también da para un montón porque no nos enseñaron a darnos, a entregarnos, a estar para toda la validación externa que nombrábamos, ¿no? En ese desarrollo del ego, de la identidad que yo creo, lo que vamos buscando la mayoría de las veces es la validación externa. Entonces el autoconocimiento te devuelve a ti mismo, te devuelve a ti, o sea, es volver al ser que tú eres y voy a empezar a poner mis límites, me voy a respetar a mí mismo. Y para mí es un viaje maravilloso porque te lleva a estar muy en paz, muy en paz. Bueno, pues nada, pues hasta aquí el maravilloso, para nosotros por lo menos lo ha sido, para mí lo ha sido. Gracias, Nico. Muchas gracias, para mí también. Para mí, sin lugar a duda también, reconozco que es la primera vez, pero siempre es la primera vez para todos. Las animo muchísimo a seguir con esto, en lo que pueda ayudar siempre estaré disponible para lo que sea, siempre que tengamos la opción de la niñera. Sí, total. Pero sí, ha sido muy cómodo y creo que muy gratificante. Muchísimas cosas que yo creo que si nos diera la vida, estaríamos sentados ahí a hablar. Sí, sí. Estaríamos todo el día y más, vamos. Sí, pedir comida, que venga comida, empezaremos en ayunas y acabaremos totalmente llenos, pero sí. Pero ya Muchísimas gracias. repetiremos, ¿verdad? Sí. Sí, seguro. Muchísimas gracias a ustedes y A ha sido un enorme placer. A Pues ti y gracias. hasta la próxima, Nico. Gracias, Dácil. Y nada, esperamos que les haya gustado. Nos vemos en el próximo capítulo de Sofía en la Duda. Un abrazo a todos.